Como veníamos diciendo, sin duda un golpe al corazón del Líbano y Hezbollah, un golpe al corazón de Irán, en este caso en lo que significa la eliminación de Ismail Haniyeh, el líder político de el Hamas. Yo no sé si los habrá entrevistado porque ha entrevistado a casi todos los líderes, incluso terroristas del mundo, este enorme periodista que es Enrique Zimmerman. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Miki. Placer estar contigo. ¿Lo entrevistaste en algún momento a Ismail Haniyeh? Más que eso, no solamente le entrevisté recientemente en Qatar y, y en los años 90 y principios de los 2000 en Gaza. Él era el jefe de gabinete de Ahmed Yassin, el líder fundador de Hamas, a quien yo entrevisté, si no me equivoco, 14 veces. Y siempre que yo le iba a entrevistar en su barrio, en Sabra, en Gaza, estaba allí Ismail Haniyeh, que luego sería el primer ministro, y se acordaba de mí, y entonces nos encontramos en Qatar un par de veces en congresos internacionales y le entrevisté, pero más que las entrevistas oficiales en el caso de Haniyeh, en el caso de Yassin fueron entrevistas que yo creo que quedan para la historia, pero en el caso de Haniyeh, las conversaciones que yo recuerdo con él, y recuerdo un incidente muy concreto, que algo que nunca me pasó. Entrevisté a prácticamente todos los líderes de Hamas, con una excepción de Sinwar. Yo creo que a todos los demás, los fundadores, de los 7 fundadores de Hamas, entrevisté a 6. Y te puedo decir que un día estaba entrevistando a Yassin y de repente viene Haniyeh y me dice, señor Zimmerman, tengo que interrumpir la entrevista. Me preocupé, dije, ¿qué pasa? Y me dice, un segundo, ustedes pueden quedarse aquí y ver, pero paramos la entrevista. Paramos la entrevista, nos vamos al lado y veo que entran 4 tipos vestidos a lo que más tarde sería el estilo Daesh, todos de negro, solo con los ojos al descubierto, y van y le piden, gente del brazo armado de Hamas, le piden la bendición del jeque Yassin. Y Yassin les bendice y luego entendí que ellos partían hacia un atentado terrorista, Dios sabe dónde, en Israel. Y siempre es algo, es una imagen que quedó conmigo para el resto de mis días. Luego Haniyeh vino y dijo, ok, sigan. No fue fácil continuar la entrevista después de haber visto esta escena y de entender en carne propia cómo los 2 brazos de Hamas, como me dijo a mí Yassin y Haniyeh más tarde, son las 2 alas del mismo cuerpo, refiriéndose al sector político de la organización Hamas y al sector militar de la organización Hamas, más bien terrorista. O sea, cómo en realidad el vínculo entre ambos es total, aunque ellos intenten hablar de 2 brazos distintos. La verdad, solo admiración por tu tarea y coraje. Digo, hay que poder. Y no voy a decir que seguramente se hicieron amigos, pero 14 entrevistas y con Haniyeh también entrevistas. Digo, ¿cómo era el personaje, Enrique? No era de los peores. En realidad era un tipo que hubo un momento incluso en el que yo pensé que él iba por el camino del líder de Cisjordania, que se llamaba Hassan Youssef, se llama, que está en la cárcel en Israel, pero que era un tipo que intentó hacer una reforma dentro de Hamas. Hubo un momento en que él parecía que se estaba tambaleando el proponer a Israel una tahadie, que es un armisticio. Obviamente el objetivo es reforzar a Hamas durante 10, 20, 30 años y luego declarar la guerra a Israel. Pero es distinto de Sinwar, que es un personaje más religioso, más fanático a nivel religioso y que cree que hay que hacer todo, incluso pagar con tu propia vida, para eliminar al Estado de Israel de forma inmediata, sin ningún tipo de retraso. Sin embargo, debo decirte que cuando vi las imágenes de Haniyeh el día 7 de octubre, lo entendí todo. Esa explosión de júbilo
con la muerte de 1.200 personas y el secuestro de 250, en las circunstancias más terribles probablemente desde la Shoah, cuando él celebró con una oración de esta manera, debo decir que pensé que, bueno, al final, el momento en que le cae la máscara, todos piensan igual en Hamás y su objetivo primordial es eliminar a Israel del mapa. Enrique, antes de seguir con el análisis, viste, la curiosidad personal supera. ¿Sabía Hanie y otros que además de haber nacido en Portugal, sos israelí y vivís en Israel? Hasta hoy no lo sé. Debo decirte que yo sé absolutamente que Ahmed Yassin sabía que yo soy judío, pero hasta hoy no estoy seguro si él sabía que yo era israelí también, y lo que él sabía, sabía Hani, porque Hani estaba siempre, que yo estaba con Ahmed Yassin. En cualquier caso, te puedo decir que si lo sabía o si no lo sabía, cuando él quería, Yassin, hablar con la prensa internacional, le decía, o al mundo, él decía a Hani, llama a Zimmerman. Y me llamaban, ellos sabían que yo trabajaba con distintos medios de prensa en varios idiomas, incluido en Israel, y eso de golpe les abría una serie de mercados, por así decirlo, para pasar sus mensajes, y por lo tanto eso seguro lo sabían, que yo era judío obviamente, pero creo que ya no tengo posibilidad de saber y descubrir si sabían que soy también israelí. Te puedo decir que el momento más duro, yo creo, uno de los más duros de mi carrera, fue cuando el día después, un viernes, víspera de Shabbat, el día después de un atentado en el colegio, en el Tijón Rishonim de Herzliya, en el que estudiaba mi hijo, y estaba por la tarde con una niña que se llamaba Dar Ershkovitz, de su edad, 15 años, y estaban haciendo una clase de cine, y ella fue a comprar un shawarma afuera y nunca volvió. Un suicida se explotó, la mató a ella, se mató a él y hirió a 20 personas, y obviamente esto nos marcó personalmente porque era mi hijo que podría haber estado allí en un lugar muy tranquilo en Herzliya donde nunca había pasado nada, y el día siguiente recibo una llamada de Hania y me dice, el jeque te quiere ver. Eh, Fue muy duro, fue muy duro. Yo creo que si en ese momento no tuve una úlcera, ya no volveré a tener nunca, pero debo decir que ir a Gaza, ver a Yassin, sabiendo que horas antes podría haber matado a mi hijo, fue un momento muy particular. Señores, estamos aquí con un periodista de raza que, bueno, ha tenido y tiene experiencias que no tiene ningún otro. Mire, usted lo está escuchando en Radio High. Enrique, ¿qué significa esta eliminación? Vamos primero por la de Ismael Haniyeh en Teherán, en el corazón de Teherán, a 150 metros de la casa del líder supremo, Ali Khamenei. ¿Qué significa esto y qué puede pasar? Claro, nadie puede ser profeta, pero Lo que significa es lo siguiente, Miki, tú lo sabes bien, el que a las 19:40 aviones entren en Beirut, en la Dahia, y disparen contra un edificio que está al lado de la sede de la Cámara Bilateral Hezbollah, Guardias Revolucionarias iraníes. Y allí está este hombre, Fuad Shukur, que además de haber sido el que dio la orden de lanzar el cohete que mató 12 niños drusos el sábado, que su único pecado fue jugar al fútbol, estar en el campo, en el estadio. Además de eso, él era perseguido por Estados Unidos, que había puesto su cabeza a recompensa de $5 millones. Me pregunto si alguien los va a recibir ahora, porque él fue el organizador de la matanza de 241 soldados de Marines en Beirut en 1983. Y Estados Unidos tiene una memoria larga. Entonces, este hombre es eliminado allí mismo de forma totalmente quirúrgica. Provoca un revuelo brutal
no solamente en Beirut, sino en todo Oriente Medio y en el mundo en general, pero nadie se imagina que 6 horas y 20 minutos después, Israel va a atacar en el corazón de Teherán, lanzando un misil que fue lanzado desde un país vecino, Miki. Ni dentro de Irán fue. Yo sé qué país fue, pero no lo voy a decir porque no se está diciendo. Pero lo lanzaron desde un país vecino y alcanza dentro de la ventana del cuarto de la habitación donde se encontraba Ismail Haniyeh con su guardaespaldas y los mata a ellos. Y los líderes de la Jihad Islámica, Ziad al-Nahala, que estaba en otro piso del mismo edificio con su delegación de la Jihad Islámica, porque habían participado horas antes en la jura de la presidencia del nuevo presidente iraní, y sin embargo mataron a Ismail Haniyeh y a su guardaespaldas, no tocaron absolutamente nadie más, lanzando un mensaje muy claro. Podemos llegar a cualquier lugar, en cualquier momento. Dir balkum, mucho cuidado con lo que hacéis. Porque lo que está ocurriendo, Miki, es algo sin precedentes. Estamos viviendo momentos muy, muy peligrosos, momentos muy difíciles. Israel está a punto de cruzar los 10 meses, mañana son 300 días de guerra, desde el masacre peor desde 1882, desde el principio del sionismo moderno. Israel está a punto de llegar a más tiempo de guerra que en la guerra de independencia de Israel, que duró 10 meses. O sea, esta se va a convertir en la guerra más larga de la historia de Israel. Y todo esto orquestado desde Teherán por Irán, que de alguna manera como marionetas va moviendo a Hamas y a la Jihad Islámica en Gaza, va moviendo a Hezbollah en el Líbano y a los Houthis en Yemen, pero también las milicias proiraníes en Siria y en Irak son parte de todo este engranaje que está desde Teherán siendo dirigido en los últimos 10 meses. Israel esta noche, con este misil y con estos 2 ataques, aclara a Irán que para acabar con todo esto está dispuesta a una guerra regional o internacional en toda la región. Es un riesgo calculado. Yo digo que es una apuesta calculada hecha por el Gabinete de Guerra israelí o concretamente por el primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa Gallant, que dicen al líder supremo de Irán, que vive, como tú decías, a 150 metros de ese lugar, Ali Khamenei, y le dicen, usted tiene que decidir entre tranquilizar a sus proxies, Hezbollah, Hamas y los Houthis, o verse ante una guerra en la que probablemente Israel y Estados Unidos serían parte, harían una coalición contra Hezbollah, quizás, ojalá no, contra Irán. Lo que te puedo decir es que en este momento el portaaviones Eisenhower, que es una ciudad de la guerra que puede conquistar, yo estuve allí, estuve en la guerra de Irak, estuve una semana en uno de estos portaaviones, puede conquistar un continente, algo así, eso está enfrente al Líbano, en el Mediterráneo. Y hay barcos de guerra que ayer estaban siendo llevados hacia las fronteras marítimas del Líbano. Y hay submarinos nucleares norteamericanos que se están acercando. Y todo con un objetivo, disuadir a Irán y decirle mucho cuidado con la respuesta contra Israel. Pero sabemos que va a haber una respuesta. La pregunta es qué respuesta será, cuán grave será y si realmente nos lanza ante una nueva situación sin precedentes de guerra regional, o será como el 14 de abril, cuando realmente Israel somos atacados por 330 misiles balísticos, misiles de crucero y drones, pero no pasó gran cosa y la reacción israelí fue tan puntual que no provocó una guerra generalizada. Lo que te puedo decir, Miki, es que el primer ministro y el ministro de Defensa no volvieron a sus casas esta noche, pasaron la noche en el Bor, en el pozo, desde donde está la sala de la guerra del Ministerio de Defensa, y no es casual, y lo que ellos han dicho hoy a nuestros enemigos en la región es que después de la masacre del 7 de octubre, nadie tiene inmunidad ni en Teherán, ni en Beirut, ni en Gaza. No quería interrumpirte porque escucharte es absolutamente imprescindible. Me quedaba pensando
que no quisiste decir cuál es ese país vecino, pero es casi una obviedad en términos de esa frutilla del postre que Israel de alguna manera viene intentando se consolide como parte de la alianza que ya de facto está trabajando, ¿no? Sí. Bien, descubrimos y el entendedor entenderá, pero está muy bien y es muy importante. Y el otro factor es esto que has dicho de los Estados Unidos, que obviamente marcan el territorio. Ah, veremos qué es lo que viene. Me había comprometido a 10 minutos contigo, pero obviamente solo escucharte contar sobre tus entrevistas con Haniyeh y con los líderes máximos del Hamas ya era para seguir escuchándote. Enrique, como siempre, agradecerte y esperar. Déjame decirte una palabra más, Por favor. que es muy, muy importante para mí. Eh, Nosotros nos conocemos hace unos años. ¿Me escucháis? Sí, ¿Me escuchas, Vicky? te escuchamos bien. No- Nos conocemos a través de aquí y nos vimos algunas veces personalmente, pero quiero decirte algo que creo que es importante destacar, sobre todo en estos días. Yo creo que el mundo judío está viviendo momentos de los más delicados de las últimas décadas y el Estado de Israel también. Creo que Israel, si tiene una debilidad muy grande, crónica, desde sus primeros días, pero que no hemos logrado resolver de forma decisiva hasta hoy, es entender, Miki, que esto, que creo que lo estás viendo, Ujú. es un arma letal, tanto como un tanque o como un avión F-15, quizás más. Y que lo que son los medios de comunicación, Israel tiene un problema muy serio, porque la mayoría de los medios de comunicación ignoran la perspectiva israelí, por un motivo o por otro. Algunos dirán por antisemitismo, otros dirán por otros motivos, por intereses económicos. Dios sabe, ahora no es el motivo, no es el lugar para analizarlo. Pero sí que hay algunos medios de comunicación en el mundo que tienen un papel extraordinariamente importante y si lo tenían el 6 de octubre, lo tienen ahora mucho más que antes. Y Radio High es uno de ellos. Radio High es probablemente la radio judía más importante del mundo hoy en día, con más influencia no solamente en el mundo judío, sino también fuera del mundo judío, sobre todo hoy que hay las redes sociales y que todo puede ser repetido y emitido y todo esto que estamos hablando puede estar en las redes sociales dentro de un momento y mucha gente que no tiene que ver con el mundo judío lo va a escuchar. Yo creo que es muy, muy importante el trabajo que hacéis vosotros y ojalá podáis continuar por mucho tiempo y no solamente continuar como estáis, sino ser reforzados, porque yo no estoy a favor de propaganda. Yo creo que en el mundo actual la propaganda no sirve, pero lo que hacéis vosotros es iluminar algunas cosas que otros medios de comunicación ignoran y que son parte de la realidad, sobre todo en lo que concierne a la perspectiva israelí. Y como estamos en guerra, y como Israel en este momento y el mundo judío también está en guerra, lo que no puedes es retirar parte de las personas que participan en esta lucha por la libertad informativa, por el equilibrio, por el intentar enseñar la otra verdad que está olvidada. Radoja tiene que seguir estando allí y al contrario, ser reforzada. Querido Enrique, tenerte como referente, maestro, amigo, es un privilegio enorme. Tu trayectoria es de aquella que ya está escrita, pero se va a escribir mucho más. Pocos en el mundo han estado en tantos ámbitos de la batalla, tanto con líderes terroristas como los que has mencionado, como siendo un puente, por ejemplo, hoy con el Papa Francisco para tratar de encontrar caminos, que de hecho es lo que vienes haciendo siempre, más allá del referente que te toque. Un enorme abrazo y gracias por estas Te palabras envío un que fuerte abrazo a ti también y hasta siempre y hasta muy pronto. seguramente te vamos a tener que seguir molestando porque ahí nunca es aburrido. Cuando quieras. Un fuerte abrazo. El periodista Enrique Zimmerman, qué cosa, ¿eh? 14 veces lo entrevistó a Ahmed Yassin, el fundador del Hamas.
muchas otras estuvo ahí también entrevistando a Ismael Haniyeh. Ya contó alguna experiencia. ¡Wow! ¿Quién puede contar eso?